Bueno, el grupo de nosotros va a presentar el tema sobre la trayectoria de velocidad de una bala calibre 308. Los integrantes son Aarón Ramírez Fonseca, Fabián Barbosa Calderón, Josué Mora Lobo, Jimena Vargas Castro, Fabián Cabezas Murillo y Ashley Castillo Torres. Como introducción del problema, tenemos que el siguiente trabajo busca poder hablar sobre la trayectoria y velocidad de una bala, visto en el tema de proyectiles. Se estudiarán varios puntos como el desempeño de la bala según su alrededor, la densidad del aire, la distancia, los diferentes tipos de lanzamiento, y de esa forma poder comprender el comportamiento de la bala según su física. También se espera poder aprender sobre las ecuaciones que nos llevan a los resultados esperados, como la velocidad de la bala o la distancia recorrida por cierto tiempo, o cómo poder hacer que la bala llegue más rápido a su destino, al igual que un poco más de la historia que llevan los proyectiles y los lanzamientos en sí, siempre recalcando el tema sobre balas, trayectorias y velocidad. En el objetivo general se busca definir mediante una investigación la utilidad de la física aplicada en proyectiles y todo lo que esto poder llevar a cabo el conocimiento referente a la velocidad de una bala, dando así ejemplos. Objetivo específico 1. Explicar el uso de la física en él hacia los proyectiles y el funcionamiento de estos mismos. Objetivo específico 2. Determinar la distancia recorrida por la bala luego de ser lanzada desde un proyectil. Objetivo específico 3. Investigar el punto de choque producido por el lanzamiento de una bala desde un proyectil. Muy bien, como problemas tenemos el estudio sobre proyectiles en la parte de física y en la parte de ingeniería, buscando así, digamos, un entendimiento de cómo las variables como la velocidad inicial, el ángulo de disparo, la resistencia al aire afectan la trayectoria de esta misma bala. El objetivo principal es optimizar para alcanzar digamos, su máxima distancia. Algunas de sus aplicaciones sería como la práctica en defensas, en la industria aeroespacial e incluso la recreación. Para el marco teórico, vamos a hablar solo sobre lo que ya es el movimiento parabólico, sobre ya la trayectoria de una bala en este contexto, componentes verticales, horizontales, y también vamos a mencionar ligeramente las leyes de Newton que están involucradas en esta teoría. Y bueno, para empezar, digamos, hablamos de lo que es la trayectoria de una bala de calibre 308, que la de cualquier proyectil puede describirse en términos físicos mediante el análisis de componentes verticales claramente y horizontales, así considerando el concepto de su movimiento parabólico. Y digamos, desde el punto de vista vertical, es una bala que se ve afectada por la gravedad, lo que provoca que experimente un movimiento acelerado hacia abajo. Y por lo tanto, la aceleración debida a la gravedad influye en la velocidad vertical de la bala, afectando su alcance y tiempo de vuelo. Sobre todo la altura inicial del disparo, la velocidad inicial y el ángulo de elevación son factores cruciales que determinan la posición vertical de la bala en cualquier momento dado. Y sobre el componente horizontal, la bala se desplaza a lo largo del eje X. Aquí la velocidad horizontal es constante y si no hay fuerzas externas como la resistencia del aire o el viento, la distancia horizontal recorrida dependerá de la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Sobre todo el movimiento parabólico va a describir la trayectoria de la bala en su conjunto y la combinación de la componente vertical afectada por la gravedad y la componente horizontal con velocidad constante da como resultado una trayectoria en forma de parábola. Y es un fenómeno que se rige por ecuaciones de movimiento parabólico que involucran la posición, velocidad, aceleración, entre otras, entre las direcciones indicadas. Y también lo que es el movimiento de esta bala va a tener otros factores que la van a afectar, como la resistencia del aire, la temperatura, y también pueden influir la trayectoria real de la bala. Y también lo que es la balística se ocupa en esos aspectos más complejos, el vuelo del proyectil, proporcionando un marco teórico más detallado. Y así vamos a ver ya lo que es trayectorias, que se va a contemplar más en lo que es los resultados que se van a analizar propiamente más adelante.
Bueno, entonces, continuando con lo del compañero, como se puede saber, una bala es un objeto, entonces va a poseer masa y peso. Esto sin importar su rapidez. Un ejemplo que podemos decir es cuando una bala es disparada, esta de hacer un objeto va a ser afectada por la gravedad que le va a ejercer la Tierra sobre esta. Respecto a su velocidad, va a ser un poco afectada debido al rozamiento del aire o viento. Bien, estas características que acabo de mencionar se les conocen como factores externos o fuerzas externas. En su pasado no habían tantas maneras de como mitigarlos, pero hoy en día sí, mediante la variedad de balas, esto mediante, bueno, con la diversidad de sus materiales, formas y diámetros. Esto, como ya dije, para poder reducir estas fuerzas o factores. Respecto al anterior, se puede decir de que la distancia es algo muy importante a la hora que se dispara una bala, ya que se dice que en mayor distancia, mayores factores externos o fuerzas externas van a estar presentes. Uno de estos es el coeficiente balístico, el cual establece que es la habilidad que tiene una bala para poder vencer la resistencia del aire. Claramente esto ya depende de la bala con su masa, forma y diámetro. Otro factor que existe es la densidad del ambiente, que establece que entre mayor temperatura haya, mayor humedad va a haber, y al haber mayor humedad va a haber menos resistencia del aire, por lo cual si se dispara una bala en ese tipo de ambiente sería benefactorio para este. Y viceversa, si hay menor temperatura, entonces habría mayor resistencia de aire. El otro factor que se genera es en el momento que se dispara una bala, se crea una resistencia que recibió el nombre de resistencia culote. Esta, su efecto lo que hace es que se genera ¿cómo decirlo? Una zona de baja presión en la parte de atrás de la bala y con eso conlleva un efecto de succión. Esto ocurre debido a que cuando la bala es disparada, al ir a una velocidad muy rápida, el camino que deja atrás es como casi imposible que el aire como que lo rellene o que lo tape a la misma velocidad de la bala. Entonces se genera ese efecto succión. Ahora, además de los factores externos, existen los factores a distancia. Estos, vamos a mencionar solo dos, que es el efecto Poisson y el efecto Magnus. El efecto Magnus se dice que afecta mucho a la estabilidad de una bala. Esto debido a que actúa como una fuerza como un centro de masa, específicamente el centro de masa de la bala, y como dije, actúa como una fuerza, entonces es lo que hace que se llegue a perder estabilidad. Lo curioso aquí es que solo ocurre en dos tipos o variedad de balas, que es la subsónica y la supersónica. Y como último, el efecto Poisson es la razón de las desviaciones que ocurren mayormente a la hora que se dispara una bala a larga distancia. Ya que esta tiene dependencia en la nariz o bien punta de la bala, y el efecto que genera es que como que crea un colchón al lado o abajo de la bala, perdón, y con eso le ejerce una fricción a la bala, entonces va a perder velocidad de esta misma. Y al recorrer una cierta distancia o alcance, hay dos cosas que pueden ocurrir, que la bala tentará a caerse o a moverse un poco de lado. Ahora continuaremos con el análisis de mi compañero. Bueno, para los resultados y el análisis, tenemos un caso, el cual sería el siguiente. Un cazador está probando su nuevo rifle con un muñeco, el cual quiere saber la distancia que puede recorrer la bala de calibre 308 que va a disparar horizontalmente. En este caso, él instaló varios fotosensores para cuando la bala golpee el muñeco o, pues, si no llega a golpearlo, saber su distancia máxima. Para la primera pregunta, el cazador dispara apuntando a la cabeza del muñeco y la bala golpea al muñeco, registrando el registro del sensor,
pues dice que la bala tardó unos 8,5 segundos y tendremos que saber cuánto fue la distancia recorrida si al dispararse su rapidez fue de 6.500 metros por segundo. Y para la segunda pregunta sería cuánto es la distancia total entre el cazador y el muñeco si éste volviera a disparar otra bala, pero esta vez el disparo sería con un ángulo de 45 grados. Para la primera pregunta, para saber la distancia que recorrió la bala, utilizaremos la fórmula. Distancia es igual a v sub 0 por tiempo. Ya con los datos nos daría que tendríamos que realizar la operación de 6.500 metros por segundo, que fue la rapidez que tuvo la bala por los 8,5 segundos que tardó. Eso nos daría un resultado de 55.250 metros por segundo, que sería el resultado de la primera pregunta. Para la segunda, tendremos que utilizar la fórmula 5, que sería velocidad sub 0 de y, que sería igual a los 6.500 de la rapidez por el seno 45 menos la gravedad, que sería 9,8 por los 8,5 segundos que tardó igualmente. Esa sería la primera parte, que nos daría un total de 4.512,89 metros por segundo. Ya sacando este dato, pues podemos saber la distancia total que nos pide en el punto E, la cual sería pues los 4.512,89 por 8,5 menos un medio por la gravedad, 9,8 por el tiempo, que es 8,5 elevado a la 2, el cual nos da un resultado de 39.067,7 menos 41,6.925, y ya el resultado final pues nos daría 39.026,75 kilómetros. Para este análisis de resultados se puede apreciar pues que la distancia total que recorrió cuando el cazador aplicó el ángulo de 45, que fue de 39.026,75 kilómetros, por lo que si lo comparamos con la punta, se puede ver que hay cierta diferencia cuando se le aplica a la bala un cierto ángulo en el que se dispara, en vez de como el punto A, que se dispara horizontalmente. Bueno, y en conclusión, a base de la información recolectada, como se demuestra en el marco teórico, resultados y análisis de ellos, se logró obtener el correcto análisis en la aplicación de la física con el tema de proyectiles. Por consiguiente, se logra explicar con un problema la trayectoria y velocidad de una bala, donde se muestra explicar de mejor manera su comportamiento según su alrededor, densidad del aire o ya sea a su distancia, entre otros puntos. Además, se logra utilizar la física con el tema de las leyes de Newton para la resolución del problema acerca de los proyectiles, como se presenta en el planteamiento del problema, en donde no solamente se habla de la bala, sino todos los elementos que conlleva al disparar. A modo de cierre, se logró realizar los resultados del problema, así como todos los objetivos, además de que ya se logró explicar de manera más clara y más sencilla, en la que otros estudiantes puedan explicar de la mejor manera posible. Gracias.